Y bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia, que está centrada sobre todo en la nueva ley de residuos y la obligación de reservar contratos a empresas sociales. ¿Por qué vamos a hablar de la nueva ley de residuos? Pues mira, lo decía muy claramente ahora Lupe Martín, por la generación de empleo, ¿no? O sea, esta nueva ley de residuos también busca generar empleo y también, sobre todo, una buena gestión sostenible de los residuos. ¿Qué vinculación puede tener con la contratación pública? Bueno, pues aparte de todas las medidas que pueda tener, cláusulas, criterios que implica la ley, también están obligando a las empresas, a administraciones a contratar a las empresas sociales. Y en este caso, tienen la obligación de hacer contratos reservados a empresas sociales y para ello vamos a contar con la presencia de Felipe Hernández, de Ataretaco, y también de Carmen Aja, que ella está en la Secretaría Técnica de AERES, que es la Asociación Española de Recuperación de la Economía Social y Solidaria. Ambas entidades son referentes en la gestión de residuos, que también es uno de los sectores que comentaba también Lupe, que todas las empresas de inserción pueden prácticamente tener un gran abanico de servicios. Y ellas, bueno, pues son referentes a nivel autonómico y también a un nivel estatal en cuanto a la gestión de residuos y han participado activamente en la elaboración de enmiendas incluso para presentarlas al Senado con respecto a este proyecto de ley. Esta ley, estoy haciendo mención a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor en abril del 2022. ¿Vale? Pues nada, simplemente voy a dar paso a Felipe. Bienvenido, Felipe Hernández. Él es coordinador del Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral de Ataretaco. Y también nos acompañará de forma telemática, en este caso, Carmen Aja, que ella es secretaria de AERES, como les decía, la Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria, y es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Pues nada más, bienvenidas y les doy paso a ustedes. Bueno, me pongo ahí para ver las transparencias, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Para mí es un placer participar en este tipo de eventos, tanto a nivel personal como en representación de la Fundación Ataretaco y sus empresas de inserción. Antes de entrar, sí quería resaltar una cosita que estaba pensando antes, cuando se estaba hablando de los contratos reservados. Cuando yo me incorporé en la Fundación Ataretaco, por allá por el año 1990, ya hace muchísimos años, como diplomado en trabajo social, recuerdo que en ese momento el director, en paz descanse, Domingo Pérez, me comenta que había que trabajar, que una de las formas para salir del círculo de la pobreza de las distintas personas con las que trabajábamos era a través del empleo. Por eso uno de los objetivos de la Fundación Ataretaco es la formación y la inserción sociolaboral de personas que están en situación de exclusión social. Yo era muy jovencito cuando tuve esa conversación con Domingo, y ya en su momento hablaba él y personas vinculadas a lo que era la comisión activante de la Fundación Ataretaco, en Taco, se hablaba del mercado reservado para personas. Es decir, ya desde ese momento, ya él comentaba y en ese entorno se hablaba, y que después se lo trasladó también a cuando se inició o se puso la primera semilla de la Reanago, ¿no? Entonces, para mí es un placer, para mí es una satisfacción que esta evolución, y sobre todo la evolución donde, en el sentido de la concreción en una ley de residuos, ¿sí?, como una de las actividades principales que facilita el que muchas personas personas que están en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inicien esos itinerarios de inserción sociolaboral. Por tanto, quería resaltar esa parte porque creo que debemos estar pues de enhorabuena porque vamos viendo la evolución. Es verdad que durante muchísimos años hemos estado predicando, pero se van viendo ya los resultados, ¿sí? Y en concreto con esta ley, ¿no? Bueno,
voy pasando aquí. La Ley 7/2022 de residuos, pues la he titulado que es una oportunidad para las entidades del sector que desarrollan una actividad en el ámbito de la gestión de residuos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo que yo domino o denominamos la gestión social de los residuos. Esta ley de residuos, que fue aprobada, entró en vigor en abril del 2022, que incorpora la Estrategia Española de Economía Circular, que pone en valor, pues, en valor y en la práctica, con respecto a las anteriores leyes de residuos, la jerarquía de residuos, es decir, esas primeras operaciones dentro de una gestión sostenible de los residuos y principalmente en la preparación para la reutilización, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico dos directivas fundamentales dentro del paquete de economía circular. Entonces, bueno, es una ley que desde mi punto de vista es una oportunidad. Como comento en la transparencia, abre un marco para la consolidación de la gestión social de los residuos. Cuando hablo del concepto gestión social de los residuos, me refiero que nuestra actividad principal, es decir, que la gestión de residuos, la gestión de distintos tipos de residuos, fracciones o domésticos o comerciales, es un medio, es una actividad que se desarrolla para que muchas personas puedan iniciar esos itinerarios de inserción sociolaboral. Eso es lo fundamental. Por tanto, ese sería el objetivo. Por una parte, generar empleo, obviamente, para personas que se encuentran en esta situación de exclusión social. Ese es el objetivo fundamental. Yo siempre he comentado, no sé si estará bien o mal comentarlo, pero lo que voy a comentar, que el gran objetivo de la Fundación Ataretaco, que es la entidad de la que yo represento, el gran objetivo ¿cuál es? Llegar un día donde tengamos que cerrar las puertas, que ese día no abramos las puertas. Eso implica que no hay personas ya con la necesidad de la prestación del servicio que presta la Fundación Ataretaco con sus empresas de inserción. Puede ser una utopía, pero yo creo que ese es el gran objetivo. Y en eso tenemos que trabajar. Y esto es un paso más para alcanzar ese gran objetivo. Y por otra parte, obviamente, esa gestión social de los residuos se tiene que realizar dentro de un marco de legalidad. Por tanto, tenemos que ser entidades, empresas que tengamos las autorizaciones para gestionar cualquiera de las fracciones de residuos conforme a las operaciones de valorización que establece esta nueva ley de residuos como de eliminación. Vamos a ver. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el instrumento que facilita esa gestión social de los residuos? Bueno, pues en principio los contratos reservados. Es un instrumento crucial, licitando y adjudicando por las administraciones públicas destinados a la gestión de residuos. Amparado, vamos a ver si podemos pasar. Está un poco lento, perdón. Como comenté al principio, pues una de esas oportunidades que plantea la ley es una de las disposiciones adicionales, que es los contratos reservados. En febrero de 2022, en representación de AERE, que es la Asociación Española de Economía, de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, y Moda-Red, que es una cooperativa de iniciativa social de Cáritas, pues presentamos una enmienda. Se presentaron una enmienda al proyecto de ley de residuos. Una enmienda que estaba basada principalmente en justificar la labor social que desarrollamos las entidades sociales, que es legal los contratos reservados, incorporarlo en una licitación, y se establecía como que podría ser a través o de un artículo o una disposición. Al final se estableció en una disposición.
y pues se consideró oportuna. Los argumentos fueron indudablemente de muchísimo peso y se incorporó a la Ley 7/2022 la disposición adicional 19ª, contratos reservados en gestión de residuos, recogido en la página 103 de la ley. Obviamente, esta es uno de los argumentos y está amparado esta disposición pues en la disposición adicional 4ª de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contrato del sector público. Bien, donde establece que se fijarán porcentajes mínimos de reservas de derecho a participar en los procedimientos adjudicados de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos. Uno de los ejemplos que va a comentar mi compañera Carmen, que es la gerente de AERES, es una de las licitaciones amparado en esta nueva ley de residuos, ¿no? Bien. ¿Qué establece esta adición? Vamos a lo concreto. ¿Qué establece esta disposición adicional? Establece lo siguiente, que en el ámbito de las obligaciones de las administraciones públicas, dentro de sus competencias, aquí estamos hablando de administraciones públicas locales, insulares y autonómicas, administraciones públicas que tienen competencia en las distintas operaciones de la gestión de residuos, recogida, transporte y operaciones de tratamiento. Y en concreto se establece que deben haber contratos reservados, se tendrán que licitar contratos reservados de manera preferente, a través de contratos reservados, al menos el 50% del importe de adjudicación tiene que ser a través de contratos reservados. Y si no, se debe de justificar el por qué no se establece esos contratos reservados. Bien, ¿y a quién? A empresas de inserción y a centros especiales de empleo de iniciativa social. Bien, aquí lo importante, o por lo menos, o que quiero resaltar, sí, en este caso al final la enmienda salió para 2 fracciones de residuos, en este caso la fracción de residuos textiles, voluminosos y enseres. Y una cosa muy importante también, que estas empresas de inserción o los centros especiales de iniciativa de empleo, de iniciativa social, tienen que ser entidades autorizadas para la gestión de residuos. Eso también se resalta como algo relevante. Por tanto, uno de los trabajos importantes que venimos desarrollando es que todas las entidades sociales que desarrollan una labor o prestan un servicio de recogida, de transporte, de almacenamiento, es decir, todo lo que es la gestión en su amplio sentido de la gestión de residuos, estén autorizadas. Eso es muy importante, por el organismo competente de cada una de las comunidades autónomas. Por último, quería también comentar, vamos a ver. No camina ahora. Vale. Y como contaba al principio, esta ley es una oportunidad para el tercer sector, ¿no? Entonces, hay otras medidas dentro de la ley de residuos que recoge pues, estas oportunidades. En el marco de la economía circular, por una parte. Bueno, antes de nada, en relación con esta disposición nacional, decir también que a partir del próximo año, es decir, hay un artículo, que es el artículo 25 de la Ley de Residuos, que obliga o establece como obligación a las administraciones, en este caso a la administración local, que debe diseñar e implementar sistemas de recogida selectiva o recogida separada, nuevo concepto, recogida separada, de fracciones como el aceite, el textil voluminoso, antes del 31 de diciembre de 2024. Por tanto, pues eso conlleva que las licitaciones, en la medida que vayan finalizando los contratos que tengan los ayuntamientos con las empresas que actualmente están prestando el servicio, tienen que contemplar ya, cuando licite, cuando establezcan los sistemas de recogida de voluminoso o de textil, incorporar en las licitaciones esta disposición nacional, esta obligación que establecen los contratos reservados. Por tanto, es muy importante pues tener en cuenta eso, que ya el próximo año
a raíz de este artículo 25 que obliga a las recogidas separadas de estas fracciones, ya ir contemplando el cumplimiento de esta disposición. Otra de las oportunidades, desde mi punto de vista, para las entidades sociales que trabajamos en el ámbito de dentro de esas primeras operaciones de la jerarquía de residuos, pues por ejemplo el artículo 18, medidas de prevención de residuos. Fomentar la reutilización de productos y componentes, productos mediante la donación a aparatos eléctricos electrónicos. Es decir, facilita el que se pueda desarrollar esa gestión social del residuo. Favorecer para poder, como medida que facilite la preparación para la reutilización o la reutilización de aparatos eléctricos electrónicos, es fundamental que se disponga de repuestos, piezas, herramientas, manuales de instrucción de reparación de esos aparatos, etc. Ya se establece como una obligación por parte de los productores la prohibición de destrucción en depósito, en vertederos, de todos aquellos excedentes que no sean perecederos, como textiles. Eso facilita también la preparación para reutilización, el aprovechamiento. A ver qué pasa. Bien. A ver, aquí un poco lento. A ver. También hay una disposición final tercera en relación con el régimen fiscal de las donaciones de productos, que es que cuando una empresa dona productos que pueden ser objeto de reutilización, tiene la consideración de consumidor final esa entidad y por tanto el IVA es cero. Eso también es un avance importante que facilita la valorización de esos productos. Anteriormente a esta ley había que pagar un IVA que a veces era pues inviable asumirlo por muchas de las entidades sociales a las que se realizaba esa donación. Bien. El artículo 24 habla de la preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos, por donde se establece la necesidad de fomentar establecimientos que faciliten la preparación para la reutilización, donde se cree una red de apoyo, una red de centros, donde se apliquen pues operaciones de separación, de clasificación, que permite después avanzar en la valorización de esos productos, ¿no? Y específicamente se establece que las entidades de economía social tienen un papel importante, preponderante en esta actividad. Bien. Bueno, termino diciendo que esto es un avance cualitativo muy importante en que se permita crear un sector de empleo protegido, que realmente para mí una de las argumentos más importantes de la enmienda que se presentó en febrero de 2022, aparte de toda la justificación en cuanto a ambiental y fundamentalmente social, yo pongo el acento en el retorno social que implica la inserción de personas que están en situación de exclusión social. Es decir, retorno social en lo que es en cotizaciones, en dejar que la administración pública asignen prestaciones, etc. Yo creo que eso es importante poner en valor, y porque, entre otras cosas, ponemos en el centro de todas nuestras actuaciones a la persona. Yo creo que eso es lo más importante. Y esta ley, en líneas generales, después de hacer un estudio pues más o menos profundo, es una oportunidad. Lo que pasa es que en la gestión de residuos, si basamos en la gestión de residuos en un modelo de gestión de residuos en isla, tiene dificultades en cuanto a la gestión de determinadas fracciones, que eso es la parte que hay que ir trabajando conjuntamente. En principio, muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar paso a Carmen, que va a hablar ella sobre una licitación concreta al amparo de esta nueva ley de residuos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me encantaría estar con vosotros ahí en Canarias, pero no he podido viajar porque estoy en Barcelona. Esta semana para ERES es una semana muy importante, ya que presentamos una marca de segunda mano de ropa que se llama La Recuperadora y que, bueno, si podéis bichear en nuestra página web. Antes de nada, también quería agradecer la invitación.
sobre todo el trabajo de Angie, a toda la red Anagos y también a Héctor, que está en la producción, que es quien ha conseguido que esté aquí en Barcelona, pero me estoy escuchando ahí en Canarias. Y también, bueno, a todos los compañeros de FiDay, que bueno, al final me gusta ver caras conocidas, aunque sea en la distancia. Voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. La presentación, ¿lo podéis ver? A ver, ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Voy a... Un momentito, lo pongo en pantalla completa y así yo creo que lo veréis aún mejor. Se ve bien, sí. Perfecto. Esta presentación la he compartido ya con Angie, así que si alguien la quiere consultar con más calma, ya que he incluido algunos hipervínculos, está a vuestra disposición. Bueno, antes de empezar esta breve intervención, sobre todo por la hora y para que nadie llegue tarde al café, os quería contar, porque no sé si todo el mundo que está en esta sala conoce la red de AERES. La red de AERES es la Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria. Lleva a punto de cumplir 30 años y desde 2010 está declarada de utilidad pública. Amalgama todas las empresas de economía social y solidaria que nos dedicamos a la recuperación de residuos y de materiales, tanto textil como luminoso y como RAE, que es donde incluimos electrodomésticos, ordenadores, móviles y demás. Quería hacer esta pequeña introducción sobre qué es AERES, porque para que entendáis lo que yo os puedo compartir hoy de ejemplos de contratos reservados en el textil, hay que entender un poquito de dónde venimos, ¿no? De alguna manera es como cuando vamos conduciendo, que tenemos que mirar hacia adelante, pero sin los espejos retrovisores no podemos avanzar. Pues esto es lo que pasa. Esta ley de residuos, que bien nos ha explicado Felipe, viene después de mucho trabajo de muchas personas en muchos espacios. No es casualidad, ¿no?, que sea AERES, junto con otras entidades del sector, quienes propongan esta disposición y quienes hayan colocado a la economía social y solidaria en un lugar clave de la gestión de los residuos. Y es que, como os digo, AERES empieza, sus entidades tienen más de 30 años, AERES como tal nace en 1994. Claro, en ese momento no había casi legislación ni de centros especiales de empleo, ni de centros de inserción, ni, por supuesto, de gestión de residuos. Entonces, hemos vivido, de alguna manera, bueno, no yo personalmente, pero sí mis compañeros y predecesores, lo que ha sido un trabajo muy comprometido y a veces informal hasta llegar a donde estamos ahora, que es estar como un actor clave y como epicentro de todos los cambios que estamos viviendo como sociedad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Estamos viviendo un auténtico cambio de paradigma que a veces nos viene de Europa y a veces nos viene desde la propia sociedad, donde la economía social y la economía circular es esencial para poder combatir los retos que tenemos ahora como sociedad, desde la pobreza hasta el cambio climático. Aquí os pongo un pequeño mapa de dónde estamos en todo el territorio, destacar los compañeros de Canarias, por supuesto a Taretaco con Felipe y la Fundación Isonorte, pero como veis estamos en todo el territorio. Vale, ya centrándonos un poco, y si alguien está interesado en conocer a AERES, os invito a nuestra página web y por supuesto a vuestra disposición para todas las dudas que tengáis, y ya centrándonos en lo que nos ocupa hoy, ya nos ha hecho este encaje Felipe, pero para que entendamos de dónde venimos hay que entender que tenemos dos partes clave, ¿no?, que es toda la parte de contratación pública, que supongo que ayer la habéis visto muy bien, tanto de la directiva desde 2014, como de la ley española de 2017, y por otro lado, lo que más nos ocupa a nosotros, toda la parte de residuos. Está la directiva europea de 2018 y esta ley del año pasado, de 2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y luego también tenemos otras leyes autonómicas. Todo esto lo tenemos que entender porque esta disposición que nos ha explicado Felipe no estaría ahí si no hubiera sido por estas previsiones previas, ¿no? En este momento, que ya no quiero enrollarme con esto, pero sí que lo apuntaría, cuando las administraciones públicas, cuando el legislador toma conciencia de que no solo podemos tener
la variable precio, que no todo es precio cuando estamos hablando de bien común y que tenemos que tener en cuenta otros muchos aspectos, porque no solo nos podemos fijar en un concepto tan capitalista como puede ser el dinero, ¿no? Y que el bienestar social y el futuro de nuestro planeta tiene que ser esencial a la hora de contratar. Y que las administraciones públicas en nuestro país, como el gran empleador y el gran consumidor que es, tiene que contratar de otra manera y no solo quedándose con el precio, ¿no? Entonces, todo este trabajo que viene de antes, avanzamos y llegamos a esta disposición y a los contratos reservados. Aquí os la he puesto, ya os la ha explicado Felipe, y lo que me gustaría explicaros en estos minutos es algunos ejemplos de contratos reservados ya con esta disposición. No contratos reservados solo con la Ley de Contratos Públicos, con la de 2017, sino ya en particular con la de textil de residuos. Entonces, ¿qué estamos viendo en todo el territorio en este año y medio que tenemos esta ley en vigor? Bueno, pues vemos mucha variedad, ¿no? Cada ayuntamiento pues lo hace como buenamente puede y también ahí nos damos cuenta, y también los compañeros de FAIDE lo conocéis bien, que no solo es la ley estatal y el marco regulador que nos marquen, sino las necesidades y las realidades de cada territorio, ¿no? Estoy segura que en Canarias, con la insularidad, tenéis vuestras propias necesidades y cada territorio tiene también las suyas. Entonces ahí está, y lo veremos en las conclusiones, la habilidad o la capacidad de influencia y de sensibilización que tenemos desde el sector social para acercar a la administración pública a todo este tipo de normativa que tienen que cumplir, ¿no? Pero cómo se lo podemos mostrar. Entonces, teniendo en cuenta todas las necesidades y variedades que tiene cada territorio, vemos que en algunos sitios se hace por lotes, que muchas veces esto facilita, ¿no? Porque el textil igual viene metido entre muchos residuos y al hacerlo por lotes nos puede facilitar la llegada. Puede ser, como os digo, con el textil diferenciado o hay veces que está con otros residuos, ¿no? Como pueden ser los voluminosos. Cuando hablamos de voluminosos estamos hablando sobre todo de muebles. También puede ser que vaya por cada fracción de residuo, como nos decía antes Felipe. Puede ser con o sin reserva. Esto es sorprendente, pero hay veces que aún sin reserva se contrata también a entidades de la economía social y se puede incluir o no cláusulas sociales o ambientales. En general, cuando es con reserva, ya sabemos que la persona técnica, política o el gabinete jurídico de esa entidad pública ya tiene esa formación y esa sensibilización y probablemente cuando es con reserva también vamos a encontrar con más facilidad estas cláusulas sociales o ambientales. Entonces, voy a fijarme en dos ahora mismo, pero podríamos hablar, ya os digo, un día entero. Hoy nos vamos a centrar solo en dos. Voy a poner de ejemplo la del Ayuntamiento de Manacor, que es un ayuntamiento en Mallorca, en las Islas Baleares, y cómo sacó a concurso esta contratación y finalmente la adjudicataria fue la Fundación de Isayes, que es una entidad que forma parte de AERES y aparte es una entidad con un muy importante asentamiento allí en Mallorca. Además, el próximo jueves, esto lo quería explicar al final, el técnico de Manacor estará hablando conmigo también en el foro de REAS de contratación pública responsable. O sea que si os quedáis con ganas y tenéis todavía más tiempo, pasado mañana hablaremos mucho de este contrato porque nos acompañará el técnico del ayuntamiento que lo llevó a cabo. Entonces, aquí os pongo un extracto de lo que habla este lote, ¿no? ¿Cuál es la tipología? ¿Cómo reservan este contrato? Aquí va junto, han cogido tanto el textil como los voluminosos y ya directamente se dice que está reservado para una empresa de inserción. Es lo que podríamos decir la carta a los Reyes Magos para nosotros, porque directamente habla de empresa de inserción, pero, y aquí lo podéis leer, ¿no? Pero ¿cómo venimos? ¿No? ¿De dónde venimos? De cómo es que nos aparece de repente este contrato, ¿no? Y estas cosas, lo sabéis bien los compañeros que estáis en la sala, esto no florece sin más, ¿no? Pues esto de dónde viene, fijaros. En el Ayuntamiento de Manacor, antes se pagaba, es decir, la propia entidad por tener contenedores o por hacer esta recogida de textil,
pagaba al ayuntamiento, pagaba un canon por recogerlo, ¿no? Y la recogida era gratuita. Fijaros el cambio de mentalidad que supone de tener un contrato que era reservado también, donde la entidad tiene que pagar por recoger, a entender que no, que es un residuo y que es un gasto que tiene que acometer el ayuntamiento. Y este es un cambio de paradigma que estamos viviendo, por suerte, después de mucho trabajo de personas, bueno, como Felipe, que está ahí, y de otras muchas personas que forman parte de la red de Aeres y en general del sector. Es decir, esta campaña de sensibilización que viene impulsada o motivada por la normativa, de entender que el residuo textil es eso, es un residuo y que hay que destinarle los recursos necesarios, ¿no? Nadie se plantearía ahora mismo no tener diferentes contenedores en su municipio para separar el cartón de los envases, del orgánico, del resto, y ahora con el textil tenemos que vivir esta segunda oleada, que era lo que nos decía Felipe, con esta nueva normativa que entrará en vigor en 2025. Entonces, fijaros, al principio estábamos hablando de que las entidades tenían que pagar por recoger ese textil porque después le van a dar una segunda vida, y ahora estamos hablando de que eso es un residuo, que es una responsabilidad de las entidades públicas y de que las otras entidades le pueden dar ese servicio a los ayuntamientos en este caso. Entonces, ¿qué pasó, no, para dar este cambio, aparte de todo el trabajo de la Fundación de Salles allí en Manacor y en Mallorca en general? Bueno, pues pasa una pandemia, pasa la ley autonómica sobre residuos que tienen allí en las Islas Baleares, perdona, muchas visitas y sensibilización por parte de la Fundación a todos los equipos de los ayuntamientos, ¿no? Y aquí creo que es importante que nos fijemos no solo en la parte política, sino también en la parte técnica y en la parte jurídica de los ayuntamientos para que entiendan y no les dé miedo y lo vivan como una oportunidad. Y sobre todo, pues esta ley estatal de residuos para que efectivamente se entienda que el textil es un residuo y que se está haciendo este servicio por el planeta y por la legalidad. Y como resultado se genera este lote para la recogida de textil y voluminosos como un contrato reservado. Es un contrato, ahí os he dejado, lo veis que está subrayado, cuando tengáis el PDF podréis acceder, está publicado y lo van a empezar a acometer ahora, yo creo que era por estas fechas. Este contrato, ya os digo que vais a escuchar mucho hablar de él porque cumple como todos los requisitos de esta nueva ley y estamos muy, muy contentos de poder contarlos. Por eso el compañero se llama Toni, del Ayuntamiento de Manacor, vendrá también el jueves a Reas a contarnos. Bien, y el otro ejemplo que os quería poner, porque ya me estoy yendo de hora, era precisamente el Ayuntamiento de Barcelona, con nuestra entidad Solidanza, que os he puesto una foto de los contenedores naranjas que tienen aquí, que es como recogen la ropa en la ciudad de Barcelona. Este contrato es diferente. Como os digo, cada contrato tiene las especialidades atendiendo a de dónde vienen, a la normativa que pueden tener autonómica y también, bueno, pues a las relaciones que se pueden establecer con los técnicos o a la sensibilización que se tenga en cada ayuntamiento. Aquí os pongo el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto del contrato? Es el servicio de recogida y selección de ropa usada y logística de contenedores y recogida a domicilio en la ciudad de Barcelona a través de la inserción de colectivos en situación de exclusión social. Aquí vemos que también específicamente se reserva para entidades de la economía social y es en particular para entidades que dan trabajo a personas en riesgo de exclusión social. ¿Pero de dónde venimos? ¿Por qué Barcelona lo hace así? Pues aquí os lo cuento. Curiosamente, en la ciudad de Barcelona cuentan con muy pocos contenedores a pie de calle como estos que os he puesto en la foto. Más o menos se calcula que hay solo entre 140 y 150. Eso para una ciudad tan grande como Barcelona es muy poco. Si lo comparamos, por ejemplo, con Madrid, en Madrid se cuenta con casi 1.000 contenedores. O sea, para que veamos la diferencia. Entonces, fijaros, de algo que podría verse como una desventaja, aquí se ha vivido como una oportunidad. Entonces, como hay pocos contenedores, el ayuntamiento entiende que para poder cumplir y dar un servicio a la ciudadanía tiene que tener una recogida domiciliaria. Para ello necesita entidades que estén especializadas en esto y es lo que hace. Además, la ciudad de Barcelona forma parte del Pacto de Moda Circular y además viene esta ley de residuos, ¿no?, que ya les empuja definitivamente. En este caso, no contrata directamente el Ayuntamiento de Barcelona,
sino que tiene una empresa público-privada, Tersa, que es la que gestiona todo esto. Gestiona en general todos los puntos limpios y dentro de la parte de textil tiene esta obligación de subcontratar a empresas de inserción. Saca 2 lotes por un aspecto geográfico, uno al sur y otro al norte. No requiere garantías en esta clase de contratos. Todo esto es por una instrucción del Ayuntamiento de Barcelona. También os dejo aquí el enlace. Creo que es de 2017, ya tiene tiempo, en lo que dice que para esta clase de contratos, para las empresas de inserción, no se les va a exigir las garantías. En la parte norte, la adjudicada es Solidanza, la entidad de Aeres que os ponía de ejemplo. Justo ha cumplido 1 año ahora y se le acaba de prorrogar. Y me destacaban las compañeras de Solidanza que las condiciones técnicas son muy específicas y que se denota claramente que hay una sensibilidad especial para dar este contrato, ¿no? Entonces se habla específicamente de preparación para la reutilización, se habla de reciclaje, se habla de valorización de residuos, se establece un número de personas para el textil, se habla de vehículos con bajas emisiones. Como veis, todo el pliego ya nos está diciendo, ¿no? Ya si lo leemos, se desprende que hay esta sensibilidad por tener en cuenta no solo el precio, sino también el impacto social y medioambiental que puede tener este tipo de contratos. Y aquí también os pongo el enlace a la contratación para que si alguien tiene interés lo pueda revisar todo, tanto los pliegos como la adjudicación y en este caso también la prórroga. Entonces, primeras conclusiones o principales conclusiones que podemos tener después de ya años de la contratación reservada, pero muy poquito tiempo de la ley de residuos. Bueno, como nos decía Felipe, esto supone una auténtica oportunidad para nuestro sector y un cambio de paradigma, ¿no? Tanto en el aspecto social, que nos vean como entidades imprescindibles para poder cumplir con los requisitos que ahora les marca la ley, como también un cambio de paradigma, en el aspecto medioambiental, que se vea que el textil no es ninguna donación, que el textil es un residuo más y que exige que tenga un tratamiento adecuado para prepararlo bien para la reutilización por la economía circular, bien para reciclar o bien ya para destruirse, pero siguiendo con la normativa de residuos y que no tiene que estar en la basura normal, ¿no? Yo esto lo pongo siempre de ejemplo y digo, es como si igual hace 20 años nos dijeran que tenemos que ir con 4 bolsas diferentes para la basura, ¿no? Y lo teníamos todo junto, pues ahora es lo mismo. Ya hemos hecho el cambio con los envases, con el vidrio, con el cartón, y ahora se nos haría raro, no reciclar, pues esto va a ser lo mismo. Otra conclusión es que estos contratos reservados y la responsabilidad ampliada del productor, que entrará en 2025, nos va a colocar a la economía social y solidaria como auténticos líderes de todo este cambio. Bueno, lo digo yo porque soy muy optimista, pero creo que es así. Creo que todas las entidades de Aeres y del sector llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo y ahora la normativa obliga que la empresa privada y la administración pública también se ponga al día. Y otra parte que tenemos que tener muy en cuenta es que hay que formar y sensibilizar a las administraciones públicas. Foros como el que estáis teniendo ahora creo que son imprescindibles para que podamos compartir experiencias todos. La administración pública, tanto los puestos técnicos, políticos como jurídicos, la parte social y también incluso la empresa privada, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que poder compartir experiencias y poder compartir sobre todo datos. Todo esto se puede medir. ¿Cuál es la medición de impacto social y medioambiental que implica que nosotros trabajemos en este tipo de contratos? Podemos utilizar guías visuales, podemos realizar visitas, porque muchas veces cambia completamente la visión que se tiene de nuestras entidades cuando se nos visita. En la página de Aeres tenemos calculadoras ambientales y sociales para que se pueda calcular el impacto que podemos tener cuando compramos, por ejemplo, unos vaqueros de segunda mano, ¿no? Eso que impacta. En la medida que podamos dar ejemplos tangibles y sean fáciles de entender, ganaremos muchos puntos, no solo con las administraciones públicas, sino con la ciudadanía en general. Y, sobre todo, propiciar más lugares de encuentro entre todos, ¿no? Pues de buenas prácticas, de errores, para motivarnos, para empoderarnos. Esto puede ser pues como un encuentro como el que estáis haciendo ahora, ¿no? Que igual vengan compañeros de otras comunidades autónomas y os puedan explicar, pues mira, aquí intentamos hacerlo así y no funcionó, este pliego nos dio problemas por esta otra cosa.
lo que vemos muchas veces con las administraciones públicas es que no cuentan con lugares donde aprender, ¿no? Y donde compartir errores. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, todo lo que sea compartir buenas prácticas creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo ahora que nos viene un momento de mucho protagonismo. Aquí os comparto las próximas citas que tenemos sobre este tema, por si alguien tiene mucho interés. Una es este próximo jueves, pasado mañana, que lo organiza REAS, que es la red en la que también está la red Anagos, ¿no? A nivel estatal, donde vamos a hablar precisamente de este tema, pero de manera más extendida, y donde estaré, aparte de AERES conmigo, estará el funcionario del Ayuntamiento de Manacor, Tony, explicando cómo fue todo esto. Y también la semana que viene, en Donostia, en San Sebastián, va a tener lugar el Congreso Europeo de Economía Social. Hablaremos de estas cosas. Y el martes por la tarde, junto con la AERES, junto con REUS, que es la red a la que pertenecemos a nivel europeo, donde están todas las empresas que hacen lo mismo que AERES, pero a nivel europeo, vamos a hablar de esto mismo. Me acompañará también Felipe y vamos a hablar de estos ejemplos para que otros municipios de toda Europa se puedan motivar y animar a utilizar la reserva de mercado. Y nada más, espero no haberme extendido demasiado, sé que vais mal de hora, pero quería trasladar todo esto. Muchas gracias. Gracias Felipe, muchas gracias Carmen por esos ejemplos tan claros de cómo aplicar la ley en diferentes municipios además y también por esa introducción que nos has hecho Felipe sobre cómo interpretar la ley, cómo aplicarla y nada, no tenemos mucho tiempo, agradecerles vuestra participación y gracias también Carmen por cedernos la presentación, se la haremos llegar a las personas que hoy nos acompañan y nada más, muchas gracias. Muchas gracias.